Bueno, son las 9:52 de la mañana y estamos ahora con un destacado escritor, experto en temas amazónicos, Roger Runriel, que siempre está con nosotros y ayudándonos a veces para entender tantas cosas que se han presentado en la selva. Pero en este caso, en realidad, es un festival, los pueblos indígenas contra las violencias, enfocada en el arte para la superación de la violencia en las diferentes formas en que ésta se manifiesta, en el caso sobre todo de las mujeres indígenas. Bienvenido, Roger, muchas gracias por estar con nosotros. Además has publicado hace poco un libro, ¿no es cierto? A ver, cuéntanos un poco de tus actividades y de este evento. Bueno, a propósito del libro, en primer lugar, muy buenos días a ti, Raúl, al resto del equipo, a doctor Aljubín y a Guido. Es cierto, acabo de publicar un libro que se llama La Virgen del Samiria, que, bueno, la crítica generosamente, entre ellos Ricardo González Vigil, el crítico del comercio, señala que es una de las mejores novelas publicadas este año. Algunos críticos han sido más generosos todavía, han dicho que es una novela que compite con las mejores de América Latina. Es una novela escrita en 50 años. Es decir, lo he escrito en 4 meses, pero el proceso de construcción de la novela ha durado 50 años, ¿no? Es una novela de tesis, es decir, la novela plantea que el sistema instalado en la Amazonía hace 500 años ha afectado severamente la naturaleza y ha contribuido a desestructurar a las poblaciones indígenas a lo largo de los siglos. Entonces la novela está instalada en 100 años de historia de una familia que llega de San Martín a trabajar caucho en el Pacaya Samiria y a lo largo de 4 generaciones todos los hijos terminan mal, porque la nieta termina como visitadora. O sea, la Virgen es realmente una visitadora inducida a trabajar en eso. Entonces, la novela es una visión totalizadora del mundo amazónico, donde hay historia, mitos, leyendas, que ya es bastante decir, porque estamos hablando de un universo muy amplio, ¿no? Es una novela que acumula enorme cantidad de información. Y es una novela, de acuerdo a la novela moderna, posmoderna, ¿no? La novela moderna es una novela generalmente que incluye ensayo, teatro, poesía, historias, etc. Pero está redactado de una manera sencilla, con planos temporales, racontos, flashback, en fin. De todas maneras, los lectores dicen que la novela atrapa. Bueno, yo no tuve la suerte de estar en el momento de la presentación. Pero te traigo un ejemplar. Ah, estupendo, Roger. Y ya saliéndonos un poco del tema, porque vamos a volver a esta jornada de vivir y crecer a través del arte. Nosotros nos conocemos mejor ni recordar cuántos años, y desde siempre has tenido esta pasión por la Amazonía. ¿De dónde surge? Bueno, para mí la Amazonía no es un tema, es un destino. Y surge desde mi infancia, ¿no? Pero yo he nacido en Iquitos, pero he vivido a lo largo y ancho de toda la Amazonía a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces me he dedicado desde la niñez a estudiar y a vivir la Amazonía con intensidad. Y por esa razón... ¿Qué has hecho en todo este lapso? ¿Qué cosas te has desempeñado? Porque claro, ya yo te conozco como investigador y como literato, pero ¿cómo son tus primeros años? ¿Qué cosas hacías en la Amazonía? Bien, me haces preguntas personales, casi íntimas. Mi padre fue cubicador de madera en la primera empresa norteamericana que se instaló en la Amazonía después que los ingleses se fueron, en 1918, en la Astoria Manufacturing Company. Y entonces mi padre murió cuando yo tenía 6 meses y mi madre murió cuando yo tenía 9 años. Cuando mi padre murió nos fuimos a Pucallpa, cuando se estaba abriendo la carretera de Huánuco a Pucallpa. Era un periodo de inserción de la Amazonía, de articulación por razones geopolíticas, ¿no? Yo estudié ahí en Pucallpa y luego deambulé, porque mi hermana se casó con un maestro y en esa época los maestros rurales eran como los guardias civiles, iban de pueblo en pueblo. Eso me permitió conocer toda la Amazonía, de pueblo en pueblo, y ese fue el periodo más rico de mi existencia, del conocimiento de la Amazonía, por vivir en el Itay, en el Marañón, en el Ucayali. Bien, y después
estuve en Europa en la época de la Revolución de Mayo y me dediqué a investigar, me convertí en un especialista en temas narcotráfico, como tú sabes, biodiversidad y pueblos indígenas. ¿Que a lo largo de su vida ha podido ver que se haya modificado en algo la forma que se considera a la mujer en la Amazonía, desde que usted era niño hasta ahora? Sí. ¿O seguimos con las mismas taras que se van repitiendo año a año? ¿Sigue siendo la mujer indígena amazónica prácticamente invisible a los ojos de la sociedad? Sí, el asunto es que la población indígena en el Perú es de más o menos 10 millones de habitantes, ¿no? Viene a ser casi el 43-44% de la población de un país que tiene 29 millones. De ese total, la población rural es la más pobre, y de esa población rural la más pobre es indígena, y la más digamos, vulnerable es la población indígena, la mujer. En el caso de la Amazonía, efectivamente, y en el caso de todo el Perú, pero sobre todo en la Amazonía, la mujer sigue siendo invisibilizada, víctima de varias violencias. Por eso el evento se llama Las Violencias, porque son varias violencias. Pero un impacto que tiene en la vida de las poblaciones indígenas es el empobrecimiento de la naturaleza. Por ejemplo, para decirlo de una manera bien concreta, en este momento el 50% de la alimentación en el medio urbano es en base a pescado, y en el medio rural es 70%, o sea, la principal ingesta proteínica en la Amazonía es el pescado. Y hay un proceso de disminución de la biomasa pesquera rapidísima por varios factores. Entonces, quien recibe el mayor impacto de este proceso es la mujer indígena. Es más, la distribución de la riqueza. Por ejemplo, el presupuesto del gobierno regional de Loreto es 400 millones de soles. ¿Cuánto va al medio rural, a la zona indígena? 2%, y ahí vive la población indígena, de ahí se saca el petróleo. Entonces hay ciertas asimetrías, esas asimetrías, esos desajustes afectan básicamente a la mujer indígena en las zonas rurales. En consecuencia, ha habido cambios que ha afectado severamente la vida indígena, sí, pero hay una resistencia también cultural que es muy importante. Sí, el tiempo nos está ganando, Roger, pero sí me interesa que nos cuentes un poco todas las actividades de Vivir y Crecer a través del arte. Sí. Ya se empezó ayer, ¿no es cierto? Ah, sí, ayer se inauguró el Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Ayer se inauguró en el Museo de Arqueología y Antropología esta muestra, Vivir y Crecer a través del arte. Están cordialmente invitados. Hubo una ceremonia, hay una actuación de Yoyascani, estuvo la coordinadora de Naciones Unidas, Rebeca Arias, y fue un espectáculo extraordinario. Hay una muestra de arte, escultura, pintura, así es, de piedra huamanga, pintura, fotografía, etcétera, de estos niños yohanchiks, que son los que fueron incluidos en un programa después de la violencia de Ayacucho y fueron afectados severamente. Recordarán ustedes que después del ciclo de violencia empujó a miles de niños al pandillaje. Y siempre hemos pensado que sobre Ayacucho debería haber un plan Marshall, se decía así, pero no hubo. Entonces, ahí es donde Chirapac entró a trabajar en el tema de Yohanchis para recuperar la identidad, para usar el arte como terapia, y fue una experiencia extraordinaria, no solamente como un proceso de sanación, sino como un resultado estético notable. Hoy día pueden ver ustedes esos resultados en esa muestra. Luego hay un foro internacional, se llama Las Artes Indígenas en la Superación de las Violencias. Vienen destacados investigadores de nivel internacional, y un foro Mujeres y Pueblos Indígenas de las Américas contra las violencias, desafíos y estrategias. ¿Cuándo se clausura el evento? El 23, es una ceremonia especial. Así que hablar sobre este tema, realmente hablar es sobre un problema estructural en el Perú. Yo les invito a ustedes, y a través de Radio Programos invito al público en general, va a ser una reflexión extraordinaria sobre la situación de las mujeres, los pueblos indígenas,
sus posibilidades de salir del estado de pobreza, muy importante, las resistencias, lo que hace el Estado, lo que hacen las organizaciones, en fin. Muy importante, Roger, y como siempre un gran gusto tenerte con nosotros, y tú eres una persona incansable.